Pues mira, Diego, yo empecé a tener mi primer negocio cuando tenía 18 años. Y ese fue mi primer negocio, un bar. Si tuviese que decir cuáles son los errores principales que cometen la mayoría de emprendedores, ¿cuáles serían? Muy por encima del resto es dedicarse demasiado al trabajo técnico de la empresa. Pero un empresario tiene que entender las cifras de su negocio. No tienes que ser financiero, no tienes que ser gestor, tienes que conocer las cifras básicas para ser empresario, ¿no? Porque las cifras son las que se encargan de que, si tú las lees, indicarte las decisiones que tienes que tomar. Lo que al principio me parecía una maravilla, que era vender mucho, luego se convirtió también en una pesadilla, porque una de las cosas que yo pensaba era que mi negocio iba a ir bien cuando facturara mucho, y para nada, tío. Si tuviese que decir cuáles son los errores principales que cometen la mayoría de emprendedores, ¿cuáles serían? Por favor, dime al menos 5. Yo creo que con 5 vamos súper bien. Vale, pues mira, el primero, muy por encima del resto, es dedicarse demasiado al trabajo técnico de la empresa y no hacerse cargo de que, si quieres realmente tener una empresa escalable, no una empresa pequeña, tienes que ser empresario. De hecho, yo cuando empecé a dedicarme a esto de enseñar a los empresarios, empecé con las autónomas, primero con mujeres, en una empresa que se llamaba Creando Empresarias, y eran autónomas, o sea, mujeres en este caso. De vez en cuando caía algún hombre, pero obviamente Creando Empresarias era para mujeres, y Claro. eran más autónomas. O sea, se habían puesto su empresa, eran más emprendedoras, ese pequeño emprendedor que sí que se pone su emprendimiento con mucha cosa, pero al final acaba siendo un autoempleado. En vez de tener un empleo para otra persona, tiene un empleo para sí mismo, pagándose un sueldo peor incluso que si fueras empleado, ¿no? Para otra empresa. Y porque esa fue mi situación durante mucho tiempo, ¿no? Yo ponía una empresa, pero realmente estaba yo ahí trabajando sola o con uno o dos empleados, pero al fin y al cabo era una autoempleada exactamente igual. Mi negocio no trabajaba para mí. Si tu negocio no trabaja para ti, porque tú, si te vas, no facturas, o tienes que estar todo el tiempo con el teléfono, o estás siempre con incertidumbre, pues eso es un autoempleo, no es una empresa, no es un negocio. Para que un negocio sea un Claro, negocio, tiene que ser un negocio, no que estés ahí vendiendo tu tiempo por dinero. totalmente, totalmente. No, no, Entonces, 100%. ese es el primer error, no darte cuenta de que si realmente quieres tener una empresa escalable, tienes que dejar un poquito tu parte técnica, que te puede gustar mucho. A mí me encanta dar clase, pero más que profesora, soy empresaria. Entonces tengo que darme cuenta de que mi porcentaje grande de trabajo en la empresa no puede estar en la parte técnica, sino en la parte de empresario. Y es el primer error porque subestimamos esa parte, no conocemos de qué trata. Pensamos que en una empresa tenemos que trabajar físicamente. Pues no, en una empresa hay que pensar, hay que crear estrategias, las estrategias tienen que estar conectadas. Entonces esa es la primera parte y es la más importante, no ser empresario. Y luego de ahí ya confluye todo, porque el no ser empresario es la madre del resto de los problemas, ¿no? ¿Sí? El segundo problema, sí, porque al fin y al cabo es que es la primera parte. Si nos ocupáramos de ser empresarios, más que de nuestro trabajo técnico, todo iría mejor, porque esto es una empresa. Y partiendo de Ujú. ahí están el resto de los errores. El segundo error que cometemos los empresarios, primero, que es no darnos cuenta de ser más empresarios, es no planificar. Vamos haciendo por la vida a donde la vida nos lleva. Ahora tenemos que hacer un cliente, pues un cliente. Ahora tenemos que hacer un trabajo técnico, pues un trabajo técnico. Ahora un empleado nos llama para no sé qué, pues un empleado nos llama para no sé qué. Entonces vamos ahí, en la vida, estamos ahí metidos, pero no manejamos nuestra empresa. Muchas veces, tanto nuestra empresa como nuestro equipo nos maneja a nosotros, nos Ujú. dirige a nosotros, en vez de ser verdaderamente nosotros los líderes. Pero recuerda que todo es por el primer error, porque no somos empresarios, no somos líderes, no nos lo creemos, no somos capaces, no conocemos ese rol, o sí que hay gente que empieza, pero no sabe realmente en qué consiste. Y lo primero es planificar. Claro. Planificar, mira, desde las finanzas, saber cuáles son nuestros números, cuáles son los KPIs más importantes, cuáles son esas cifras claves, tienes que ver a diario y no es ver, sino leer, entender, porque las cifras nos hablan
y yo no soy precisamente de cifras, pero un empresario tiene que entender las cifras de su negocio. No tienes que ser financiero, no tienes que ser gestor, tienes que conocer las cifras básicas para ser empresario, ¿no? Las cifras hay que Ujú. leerlas, porque las cifras son las que se encargan de que si tú las lees, indicarte las decisiones que tienes que tomar. Ostras, qué interesante, Entonces, ¿no? La cosa se está poniendo interesante. total, Sí, sí, que sí, sí. sí, total, total. Mm, Tenemos que planificar y la primera son las cifras, ¿no? ¿Cuánto espero vender y cuánto espero gastar? Porque si no tengo planificado esto, luego llega la tan temida incertidumbre del empresario. La incertidumbre es algo que siempre acompaña en la vida de un empresario, pero el grado de incertidumbre lo vas a tener en mayor o menor medida, depende de lo que tú estés planificando. Si tú estás planificando tu flujo de efectivo, tu flujo de caja, el dinero que entra y sale, si lo planificas, no te va a llegar un pago inesperado que, ostras, no puedo atenderlo, no porque lo tienes planificado. Sabes más o menos proyectar lo que vas lo que vas a vender, lo que vas a facturar y también lo que vas a gastar. Y planificar no solo es las finanzas, sino planificar las estrategias. Y esto es una parte también muy importante. Y es que esta ya sería como, vale, el primer error era no ser empresario realmente o no conocer realmente esa función. La segunda es planificar y la tercera es no planificar las estrategias, pero porque no las conocemos. claro, No conocemos las estrategias que van a hacer ganador a nuestro negocio, que van a hacer que se diferencie tu negocio de la competencia, que van a hacer que tu empresa sea escalable, que va a hacer que tu empresa facture y sea rentable, que va a hacer que tu empresa, que tus empleados sean empleados, un equipo de élite que pueda trabajar sin que tú no estés. No conocemos esas estrategias que manejan la empresa.